¿Ya todos están escuchando en portugués? Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Me complace tener esta segunda oportunidad para poderles contar algo más de los pavimentos de losas cortas. La charla se llama ¿Cómo dimensionar una losa corta en pavimentos urbanos? Pero en realidad vamos a hablar de diseño en general y obviamente haciendo algunos guiños y énfasis al tema del pavimento urbano. Entonces, lo que yo quiero compartir el día de hoy en esta presentación, básicamente, como lo hago siempre en mis presentaciones, es... oh, vamos a tener problemas nuevamente. Como lo hago siempre en mis presentaciones, es contarles de qué voy a hablar. La presentación está dividida en 4 partes. Una primera parte dedicada a explicar algunos fundamentos técnicos de diseño de pavimentos de hormigón con la tecnología de losas cortas. Una segunda parte orientada a cómo se debe diseñar y especificar los proyectos a pavimentar con soluciones de losas cortas. Una tercera parte, qué aplicaciones podemos utilizar de los pavimentos de losas cortas y de los pavimentos ultradelgados de hormigón con fibras para ser utilizadas probablemente en una aplicación urbana y obviamente unas pequeñas conclusiones. Ahora, particularmente, Jairo me ha pedido que haga una presentación extra al final de mi presentación un poco independiente, entonces es un bonus track. El bonus track es aplicación de la madurez en proyectos de pavimentación de hormigón. Y este tema pues lo he venido trabajando desde hace ya varios años, a la par con los temas relacionados con las losas cortas. Y yo creo que pues va a ser interesante para ustedes el que yo les comparta de qué se trata esto, porque es un plus adicional. Lo trabajo aparte porque, aunque se puede hacer evidentemente en un pavimento de losas cortas, es un tema totalmente independiente y obviamente se puede aplicar en los pavimentos de hormigón tradicionales también. Así que por eso lo estoy dejando como un tema separado e independiente. Inclusive la recomendación que le decía a Jairo es que quedaran en videos independientes este primero y el segundo para que fueran temas completamente independientes para quien lo vaya a ver en el futuro. Empecemos por algunos fundamentos técnicos que tienen que ver con el diseño de pavimentos de hormigón. Y para ello, pues, lo primero que quiero plantearles es, bueno, cómo funciona un pavimento de hormigón. Eh, una de las cosas más complicadas de transmitir muchas veces es el hecho de que la gente en general entienda que un pavimento de hormigón tiene un comportamiento en su periodo de servicio totalmente distinto a lo que sería el comportamiento de un pavimento asfáltico. Sí, los dos son pavimentos, los dos tienen una solicitación por carga, están solicitados en un contexto similar, pero su forma de funcionamiento es totalmente independiente y totalmente diferente. Por tanto, su modo de falla, su evolución de deterioro obedece a distintos principios y por ende no son comparables. Y sin hacer una oda a la grieta, la verdad es que la presencia de un patrón de agrietamiento en un pavimento de hormigón dista mucho de la interpretación que uno podría hacer cuando se trata de un pavimento asfáltico. Mientras en un pavimento asfáltico la aparición de un patrón de agrietamiento es el comienzo de las dificultades, capaz que en el caso de un pavimento de hormigón puede ser hasta una buena noticia, porque querría decir que evidentemente pues el material respondió a su natural situación de comportamiento, que es tender a agrietarse, ¿sí? Y probablemente se estabilizó el sistema. Quizás algunos de ustedes hayan visto pavimentos de hormigón de muchos años, que probablemente tienen unas grietas que han tenido toda la vida y ustedes no ven que haya una evolución mayor porque no es una grieta probablemente estructural, sino que se dio por condiciones y características constructivas. Entonces también hay que empezar a entender la mecánica de funcionamiento y evolución de todos estos fenómenos para poder saber qué es lo que estamos diseñando y qué es lo que estamos tratando de evitar como problema a futuro. Por tal motivo, pues yo quisiera comenzar recordándoles o contándoles, según ustedes consideren, de qué se trata el concepto de un agrietamiento por fatiga, que es finalmente el fenómeno que nosotros trataríamos de controlar. Cuando yo tengo un pavimento de hormigón, ¿sí? lo, lo que va a suceder
una vez yo he seccionado en lo que llamamos las losas, es decir, la cuadrícula que usualmente vemos en superficie, pues va a haber distintas situaciones o distintos momentos en el momento en que los vehículos con carga pasan por encima del pavimento. Y el efecto que están causando cada uno de ellos genera en consecuencia unas tensiones y unos esfuerzos que acumulativamente pues, podrían generar la falla por fatiga. De tal suerte que si yo miro, por ejemplo, en planta, una situación en la cual tengo una losa convencional y pensara unitariamente en un eje que estuviera justamente en el centro del mismo, las tensiones que se van a provocar hacen que haya probablemente un plano de falla que genere una grieta que viaja desde abajo hacia arriba, desde el fondo de la losa hacia arriba. ¿Y por qué razón digo esto? Porque en condiciones normales la losa estaría completamente apoyada, pero lo que normalmente pasa es que ella tiene una posición de alabeo, de un alabeo positivo o negativo, o cóncavo o convexo, como lo llamen ustedes, en el cual evidentemente hace que pudieran generarse tensiones más desfavorables, para lo cual nuestra losa pudiera verse expuesta. En el caso más crítico que tenemos de tener esta situación es porque efectivamente pudiera estar la losa situada en una forma tal en donde las tensiones mayores las estoy percibiendo en el fondo. Caso distinto a cuando yo tengo ubicados los ejes en los bordes, longitudinalmente hablando, o en los bordes si estoy viendo en una sección transversal mis ejes localizados. Y en ellos el agrietamiento por fatiga estaría localizado hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que en ciertas circunstancias, donde estén localizados los ejes en el momento en que van pasando, van a hacer que se vayan generando patrones y vaya probablemente fallando en el tiempo y apareciendo estas grietas. Cuando las grietas vienen desde abajo, usted no las va a ver hasta que ellas traspasen todo el espesor de la losa. Probablemente muchas losas nosotros las veamos completamente limpias, libres de un agrietamiento que está por allá abajo y que usted no ve. Y que, vuelvo y le repito, hasta que no atraviese todo el espesor, seguramente no van a ser visibles. Pero cuando la grieta empieza a nacer desde arriba, evidentemente yo la estoy viendo desde el primer momento. Y no por ello significa que la grieta sea muy profunda, porque apenas está empezando a iniciar su viaje hacia abajo. Entonces, a veces puedo yo estar visualizando la fisura como fisura, pero ella no se ha profundizado como tal. Ahora, si ya hay un número suficiente de repeticiones de carga, pues ella va generando un rompimiento hasta llegar probablemente a generar un patrón de agrietamiento transversal de lado a lado por la repetición de muchas cargas. Ahora, esos fenómenos no pasan porque pase un camión cargado, sino porque hay una repetición de un número significativo, muy importante, de millones de ejes equivalentes sobre una condición en donde tendrían que coincidir no solamente el hecho de que haya pasado el camión, sino que lo haya hecho quizás en la condición más desfavorable, y es cuando las puntas o las esquinas o los bordes están levantados, tanto que estos bordes ejercen una presión hacia abajo y termina generando una tensión más crítica justo en el centro de la losa, que esa sería la condición más desfavorable. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, las losas en los periodos del día o del año pueden llegar a tener más o menos alabeo, estar más planas o más levantadas, pero nunca están en la misma posición. Por tanto, puede que haya horas del día en donde sí, está pasando este camión cargado, pero está en una condición completamente plana, completamente apoyada, absorbe las tensiones que pudieran darse por compresión y no pasa nada. Pero si justamente estoy en una situación crítica en donde justamente tengo las puntas levantadas porque tengo un alabeo cóncavo y me pasa este camión que puede que no esté mayormente cargado, pero lo suficientemente cargado, me hace una pasada que termina afectando. Y son esas las pasadas y las repeticiones que yo tengo que ir contabilizando. Por tanto, yo tengo que tener la capacidad en mi diseño no solamente de contabilizar pasadas, sino de entender en qué momento esas pasadas se están dando para hacer coincidir las dos cosas.
La evolución de los métodos de diseño y la posibilidad de tener sistemas computacionales que logren este cruce de estos dos fenómenos, es decir, de la repetición de pasadas y de saber que esas pasadas coinciden con el nivel de gradiente que haga que la losa esté mayor o menormente alabeada, es la que hace la diferencia en poder tener un diseño mucho más aproximado y mucho más certero. Cuando la gente pregunta qué diferencia hay entre un método empírico y estos métodos mecanicistas, es porque precisamente ellos empiezan a hacerse cargo de estos pequeños fenómenos que si yo los voy afinando y los voy llegando a entender en su comportamiento, pudiera yo llegar a saber exactamente cuáles son las necesidades que tengo que suplir. Por eso es muy importante entender cuál es la mecánica que yo quiero representar y hacer ver funcionar en un momento dado. Ahora, traté de explicarles esto mismo de la manera más sencilla posible que no les genere mayor complicación. Ahora, esto que yo acabo de explicar no es constante, depende de la conjunción de muchos aspectos y muchas variables. Si ustedes miran este gráfico en donde yo tengo espaciamiento en las juntas, es decir, la separación que hay entre cada una de las juntas, y yo tengo aquí el porcentaje de agrietamiento que pudiera llegar a darse en el tiempo, si yo tuviera una cierta cantidad de millones de ejes equivalentes y tuviera, digamos, una condición de características de un diseño patrón, y lo único que yo estuviera cambiando fuera el espesor de la losa, ¿sí? Ustedes lo que van a darse cuenta es que probablemente entre mayor sea el espesor, ¿sí? Entre mayor sea el espesor, el nivel de porcentaje de agrietamiento que yo pudiera llegar a tener, ¿sí? Va a ser mucho menor y se va a desarrollar mucho más lentamente. Entonces no es lo mismo tener este espesor que tener este espesor. Entonces hay una relación directa entre las dos cosas. Pero también hay una relación en el espaciamiento, en donde entre más grande pudiera llegar a ser ese espaciamiento, pudiera llegar a generar un comportamiento adverso en un momento dado. Lo que estamos tratando de hacer en definitiva es hacer un juego entre el espaciamiento que debería haber, el espesor que debería tener y tratar de reducir al mínimo la posibilidad de que se genere un agrietamiento. Entre más corta la distancia, yo debería tener un comportamiento mucho más favorable. Volviendo al tema de los alabeos, y quizás con esta diapositiva debía haber comenzado, pues ¿en qué momento se alabean en una forma o en otra? Bueno, teóricamente cuando yo tengo situaciones en donde en la noche tengo una temperatura mucho más baja en la superficie respecto a todo el calor acumulado que haya concentrado la losa en su interior, hace que probablemente haya un gradiente de temperatura entre el fondo o el nivel más bajo de la losa en su espesor y el nivel superficial. Por tanto, lo más probable es que ella termine teniendo un alabeo, ¿sí?, en donde termina levantando las puntas o las esquinas y genera lo que llamaríamos un alabeo cóncavo. Y en contraposición, ¿sí?, si tengo un día muy caluroso y la noche estuvo muy fría, pues obviamente la temperatura que tengo en la superficie es mucho más alta que la que tengo en el fondo de la losa, provocando que el alabeo tenga esta forma. Teóricamente tendríamos un patrón de cambiar a lo largo del día de esta posición a esta posición y así paulatinamente. Ahora, según el lugar donde estemos, según la humedad relativa, según muchos factores, puede que sea más exacerbado el encontrar mayor alabeo cóncavo y casi un imperceptible alabeo convexo. Inclusive en Chile es muy poco común encontrar esto, casi nulo, y la probabilidad de que se genere un agrietamiento desde el fondo es muy baja, pero no necesariamente así es en todos los lugares. Por tanto, es muy importante entender la mecánica de comportamiento en términos climáticos que pudiera afectar el alabeo y que en contraposición con lo otro que estábamos viendo, que es la dimensión de la losa, empezar a calibrar y graduar nuestro modelo o método de diseño para que queden cubiertas esas consideraciones. Visto en conjunto, tanto el dimensionamiento, el alabeo,
lo que ustedes van a tener es esta situación, que probablemente era un poco más difícil de visualizar cuando solamente poníamos los ejes. Entonces ahora pongo el camión encima para que imaginen la situación. Si yo tengo una losa, y estamos hablando de una losa convencional de las dimensiones que ustedes están normalmente acostumbrados a ver circulando por las calles, tendríamos la coincidencia de este eje con este eje, y si tenemos el infortunado momento de que las puntas están levantadas, pues el mayor punto de concentración de tensiones es este sitio. Y ese nos podría provocar un rompimiento. Pero vuelvo y repito, no es que con un solo camión se vaya a reventar, sino que con la repetición de muchas tensiones pudiera darse un patrón que genera una fisura y que con el tiempo empieza a bajar hacia afuera hasta que rompe el elemento. Tanto que pudiera haber un traspaso de todo el espesor y se generen dos elementos completamente independientes. Mientras eso pasa, pues nosotros vamos a tener una situación de progreso en el tiempo. Ahora, la existencia de las barras de traspaso puede hacer más o menos favorable el que se dé una condición de poder soportar solidariamente o independientemente el comportamiento de las losas. Por otro lado, mientras esto no fracture, pues digamos que no vamos a tener una condición más allá de simplemente la incomodidad de tener la fisura presente en superficie. Si nosotros lo viéramos en el sentido transversal, pues la losa no solamente se alabea en este sentido, sino que también tiene un comportamiento en la otra dirección. Pero aquí esta situación, a pesar de que se presenta, ¿sí?, viaja a una velocidad un poco distinta en términos de desarrollo. Probablemente es más fácil que se dé este rompimiento y estas tensiones que podría originar una junta longitudinal. De ahí que lo normal es que si usted hace el monitoreo y el seguimiento del comportamiento de una losa, primero aparecen las grietas transversales, ¿sí?, y después con el tiempo, por una situación de la forma de la losa y la nueva reconfiguración de su esbeltez, pues pasa a ser más crítico esto y termina formando una grieta longitudinal. Ahora, a diferencia de las juntas, que finalmente son una grieta, en la cual con el aserrado yo las direcciono y por eso quedan tan bonitas, la que queda como grieta, producto de un patrón de fatiga, pues es más bien aleatoria y podría ir por cualquier sitio y no necesariamente ortogonal. De ahí que probablemente a veces, cuando ya se parte en trozos nuestra losa, pues tengan una naturaleza bastante amorfa y no tan estética. Pero independiente de eso, lo que quiero explicarles es que la evolución natural de esto es a que la losa, si se fractura transversalmente y se va a fracturar longitudinalmente, pues queda seccionada en losas más pequeñas. Y de ahí empezamos a pensar en la idea de que probablemente, pues, ¿por qué no enfrentar lo inevitable? Y más bien convivir con ello. Y es saber que probablemente nuestra losa no debió haber sido nunca tan grande, sino que debió haber sido más bien una sección más pequeña. Y que al ser más pequeña, probablemente iba a estar menos expuesta a un nivel de tensionamiento que generó esa fractura. Por tanto, la losa corta en esencia lo que hace es anticiparse a una situación que usted en consecuencia hubiera tenido si las losas hubieran tenido las dimensiones que estamos acostumbrados. En cambio ahora, al ser más pequeñas, pues ya vamos a tener unas grietas que tienen una forma que estéticamente está mejor y que estaría mejor preparada para soportar ciertas tensiones. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero entonces esta losa más pequeña va a ser objeto nuevamente de ese proceso y ese ciclo. Sí, probablemente sí, pero en un nivel de carga mucho menor. ¿Por qué? Porque no va a tener las tensiones de dos ejes que no van a coincidir en la misma losa. Al ser una dimensión más pequeña, esta configuración de que tengamos este eje con toda esta carga acá y este eje con esta carga acá, simplemente no cabe en la dimensión de la nueva losa. Y lo mismo pasaría en esto, en donde las dos ruedas no caben dentro de la misma losa. Por tanto, el nivel de tensiones que nosotros estamos manejando es mucho más bajo. Partiendo de eso, pues nosotros tenemos dos alternativas. Una, decir, bueno, dejemos el espesor que toda la vida hemos utilizado y simplemente pues estamos prolongando y estirando la vida útil de nuestro pavimento porque no se va a presentar esa situación y está equilibrado el sistema.
O la otra es, sabiendo que tenemos este conocimiento y comprendemos esta situación, le sacamos provecho a nuestro favor y es reduciendo los espesores, que es la otra componente que estamos trabajando. Ahora, Diego les explicaba en la presentación anterior todo el juego que se presenta cuando yo, cambiando espesores o longitudes, voy llegando a la dimensión justa y equilibrada. Es decir, no se trata de reducir por reducir, sino que tiene que ir en la conjunción de cómo está funcionando el sistema. Entonces, evidentemente eso hace que puede que en un diseño del proyecto A, ¿sí?, yo logre para una dimensión de losas de 1,75 por 1,75 de longitud o de lado, reducciones de 2, 3, 4 centímetros frente a otro proyecto en donde con suerte pude reducir 1 centímetro. ¿Por qué? Porque hay una conjunción de varios tópicos y varios temas. Eso hace que en un momento dado, pues no es solamente decir voy a diseñar con losa corta, sino que tengo que hacer el cálculo de que efectivamente estoy llegando a una ganancia. Recuerden que el propósito es que las estructuras sean verdaderamente equivalentes, ¿sí? No es solamente decir vamos a hacer una estructura de menor espesor y punto, no, tiene que ser equivalente a lo que estamos proyectando. Y en ese orden de ideas, por eso lo que vamos a ver es muy variable y requiere un diseño. Lo otro que pues les tendría que mencionar es que no solamente uno diseña un pavimento de hormigón frente al proceso de fatiga o de agrietamiento, sino que yo también tengo que prepararme a lo que significa el escalonamiento. Y el escalonamiento pues es un comportamiento que hace que en las juntas, ¿sí?, pudiera darse unas tensiones producto de que no tengo apoyo en ese lugar en particular, debido a que quizás al no tener cubierto el tema de proteger el flujo de agua o de finos desde arriba o desde abajo, se va generando un espacio en el cual propicia un plano que es mucho más vulnerable y que podría generarme algún tipo de problema, generando un levantamiento de las losas o generándome sitios en donde al no estar apoyado completamente la losa, el hormigón, que es muy bueno a la compresión y que no lo es tanto a la tensión, pudiera verse afectado generando algún tipo de fracturamiento en las esquinas. Para esas dos situaciones, tanto el escalonamiento como la fractura de la esquina por toda esta situación, pues también yo tengo que prepararme y saber cómo va a funcionar. Y obviamente el comportamiento cambia si tengo o no tengo barras de transferencia en las juntas que me vaya a controlar este comportamiento. En las losas de mayor tamaño o tradicionales, pues ya está definida la incidencia que esto tiene. Pero en el caso de los pavimentos de losas cortas, en donde nosotros ya de partida estamos trabajando sin la presencia de la barra de traspaso, por una razón simple, y es que teniendo más juntas, pues se nos multiplicaría la cantidad de las barras, por tanto no resultaría económico, pues tenemos que movernos en el plano de las suposiciones de diseño de un JPCP sin barras, ¿sí?, y en ellas saber a lo que vamos a estar expuestos a lo largo del proceso de desarrollo y funcionamiento de nuestro proyecto. Por tanto, el método de diseño tiene que hacerse cargo de la situación que va a simular. Normalmente me preguntan, ¿los pavimentos tienen barras, no tienen barras? Y yo les digo, no las tienen, y al no tenerlas, el diseño tiene que hacerse responsable de que no las va a tener, ¿sí? Y ese es el punto de partida de nuestras hipótesis y de nuestros cálculos. Ahora, ¿a dónde estamos nosotros apuntando en general? A que si viéramos el alabeo, y estoy apuntando un alabeo cóncavo, y tengo la situación que les modelaba de tener los dos ejes que pudieran coincidir en las esquinas, entonces, ¿qué situación se me podría presentar? Pues la tensión en el centro de la losa. Si yo tuviera losas que fueran la mitad de esta longitud, el dibujo no es muy agraciado porque el alabeo pareciera ser el mismo, pero en realidad es mucho menor, significativamente menor, pues ya primero no voy a tener la coincidencia de losas y ya voy a tener un alabeo que geométricamente es mucho menor. Quizás este dibujo tampoco es agraciado porque hace dar la sensación de que la losa es completamente plana. No, tiene un alabeo, pero no tan pronunciado como el que pudiéramos llegar a tener en una situación de este estilo.
Ayer alguien del público me preguntaba que cuando yo conté la anécdota del que se cortaron las losas y que se nos mejoró el IRI, era difícil de entender ese fenómeno, pero para que me lo entiendan, era en gran medida debido a que la losa, que en condiciones normales estaba muy alaviada y que le habían medido el IRI en las condiciones de cierta hora del día en donde estaba esa condición crítica dada, pues al relajar las tensiones y la losa efectivamente al alaviarse, pues se alaviaba geométricamente en una menor dimensión y probablemente no generaba esos resaltos o esas variaciones en el perfil longitudinal. A eso me refería. Pero en términos estructurales, a lo que estamos apuntando es que precisamente al tener una menor dimensión, pues nosotros podamos controlar los efectos tensionales, los efectos de alabeo, y es ahí donde estamos trabajando. Ahora, esta diapositiva la presenté el día de ayer, pero por si alguien no asistió, voy a repetir algunos criterios que inclusive Diego los mencionó en su presentación, y es el efecto que en términos de esbeltez normalmente uno maneja para el dimensionamiento de las losas. Porque alguien podría desprevenidamente preguntar, bueno, ¿y por qué las losas no miden 10, 12, 15 metros? Y la razón es simple por lo que acabo de explicar. A mayor longitud, probablemente las tensiones van a ser mucho mayores, el alabeo va a ser mucho mayor, entonces obviamente va a haber una fractura transversal mucho más rápido si es que la longitud fuera demasiado extensa. Pero en la medida que yo voy reduciendo las dimensiones, pues se necesitarán mucho más tiempo y más que tiempo, muchas más repeticiones de carga en una condición desfavorable de alabeo para que efectivamente se presente ese patrón. Entonces, claramente lo que apuntamos es a que la dimensión trate de dejar imposibilitada la situación en que coincidan ejes y ruedas en una misma superficie y en una misma área, y que obviamente pues va a tener mejores condiciones de dimensionamiento que me van a ayudar a reducir el espesor y que me van a ayudar a optimizar el sistema. Por tanto, a lo que apuntamos es a una situación en las cuales pues nosotros tenemos una losa de menor tamaño y de una condición mucho más favorable en términos de servicio. Ahora, cuando uno empieza a mirar la losa tradicional, que en una sección transversal ocuparía todo el espacio de nuestra pista, frente a la mitad de ella, la relación de cuánto estoy reduciendo acá, pues yo lo que tengo que siempre estar pensando es en estructuras que sean equivalentes y que yo pueda pensar en que mi promesa de durabilidad, de duración o de funcionamiento sigue siendo válida y legítima. Ahora, cuando me preguntan a mí, ¿pero de cuánto es la reducción, Mauricio? Bueno, no tengo una regla de dedo gordo que le diga siempre van a ser 3 centímetros menos o siempre va a ser esto. Pero la experiencia nos dice que fluctúan los ahorros entre un 10 y un 30% del espesor que hubiéramos tenido en un diseño tradicional. Y eso va a depender o va a variar de las configuraciones de cargas, del tipo de suelo y del clima en donde yo esté trabajando. Por tanto, ustedes en un país tan grande como Brasil, con el mismo diseño puesto en Puerto Alegre o puesto en Salvador de Bahía o puesto en Mato Grosso, van a encontrar seguramente diferencias y en algunos de ellos va a ser mucho más favorable o mucho más redituable este porcentaje con respecto a otros. Pero eso no quiere decir que por no ahorrar no vamos a hacer atractivo el tema. Yo creo que todo es funcionalmente operativo. Lo importante es saber que no podemos estandarizar la solución porque cada proyecto hay que analizarlo en forma independiente. Esta foto me gusta mucho porque claramente hubo una coincidencia constructiva en donde había un pavimento de hormigón dimensionado en una situación tradicional, ¿sí? Y en donde el comportamiento que se dio fue una falla por fatiga que dio esta condición y que claramente al compararla frente a un dimensionamiento totalmente distinto y más pequeño de losas cortas, pues ustedes pueden notar la diferencia. Entonces la pregunta ¿es posible ver el beneficio entre optimizar una geometría o no? Y yo les digo, pues sí, se puede. El otro aspecto que ayer mencionamos y que también es importante tenerlo en cuenta es que nosotros empezamos a apreciar que en la medida
en que reducimos el espesor y sobre todo en los casos en donde la reducción era significativa como los que mencioné ayer, pues igual hay tensiones, no es que desaparezcan, están ahí presentes. Y en un momento dado, cuando empezamos a trabajar en vialidades de menor importancia relativa, pues empezamos a cuestionarnos si necesitábamos una estructura de pavimento tan perfecta. Y empiecen a entender esto que les voy a explicar. Y es que, ¿qué pasaría si yo tengo una vialidad donde realmente la posibilidad de que tenga fisuras y estas estén presentes por el proceso que estamos generando, pues no lleguen a ser críticas en términos del funcionamiento, más allá de lo que estéticamente puedan representar? Fisuras que probablemente usted yendo a 60, 70 kilómetros por hora ni siquiera alcanzaría a percatarse de su existencia, pero que están ahí. Entonces dijimos, bueno, ¿y qué pasa si dentro de la masa de hormigón hay alguien que se haga cargo de esas fisuras y de lo que ellas representarían? Es decir, la exposición a una tensión. Entonces fue ahí cuando empezamos a pensar en la posibilidad de que el hormigón no fuera solo el hormigón, sino que fuera un hormigón en donde nosotros le empezáramos a adicionar fibras para que en caso de que se dieran cierto nivel de tensiones, ellas trabajaran. Por tanto, aquí hay un tema que es bien interesante. Cuando tomamos la decisión de incluir las fibras, era porque estábamos habilitando la posibilidad de que pudieran haber fisuras. O sea, diseñábamos sobre la hipótesis de que pudiera el pavimento fisurarse. Y si se iba a fisurar, pues la fibra, mientras no se fisurara o no se llegara al nivel de tensionamiento, pues era un elemento inerte dentro de la masa de hormigón. Pero incluirlas era porque reconocíamos de que iba a haber un fisuramiento. Y si ese fisuramiento se presentaba, pues él iba a aligerarle el trabajo al hormigón y la fibra era la que iba a trabajar. Por tanto, la apuesta no es a que impida la fisura, sino que la fisura, una vez está presente, no empiece a abrirse, no empiece a degenerarse, no empiece a prolongarse y se mantenga controlada por una cantidad de tiempo mayor o lo suficiente para cumplir la promesa original de duración del conjunto estructuralmente hablando. Y eso es importante saberlo porque nos ha pasado que alguien especificó un pavimento de hormigón con fibras, aparece una fisura y me dice, oye, ¿y se fisuró? Y yo le digo, pero es que siempre supiste que se iba a fisurar. No, yo no sabía eso. Sí lo supiste, porque si no, entonces, ¿para qué especificaste la inclusión de la fibra? La fibra es porque estás reconociendo que está esa posibilidad. Ahora, como nosotros sabíamos que la fibra se iba a hacer cargo de una fracción de esa tensión, dijimos, ¿podemos optimizar un poco más en el espesor? Claro, al yo reducir el espesor, llevo al campo de ser más exigido en términos tensionales mi hormigón. Por tanto, había que buscar dónde estaba el equilibrio de cuánto gano cuando incluyo una cierta cantidad de fibra. Y empezamos a darnos cuenta que empezaban a hacer ahorros significativos, es decir, que aunque la fibra tiene un costo, no nos la regalan, pues para lo que me está ahorrando de masa de hormigón presente en ellas, yo podría llegar a optimizar los espesores, que para ciertas circunstancias pasaba a ser atractivo por la competitividad del sistema. Entonces ahí empieza a verse un patrón bien interesante, en el cual pues nosotros vimos varios puntos que me gustaría como objetivos tenerlos presentes para ustedes. La fibra se puede incluir si se quiere lograr alguno de estos propósitos. Primero, evitar la rotura frágil si se produce una unión en las fisuras de hormigón formando un entramado. Segundo, mejorar el comportamiento ante cargas cíclicas o por fatiga. Aumentar la capacidad de la losa por punzonamiento. Aumentar la resistencia a la tracción, a la abrasión, al impacto y al corte. O simplemente porque queremos disminuir los espesores cuando las tensiones principales se encuentran en la cara inferior como en las losas de geometría optimizada, que es lo que estamos trabajando. Si esos objetivos son los que estamos persiguiendo, probablemente estamos frente a un escenario en donde la fibra tiene una función y una razón de ser. Y aquí es una decisión que el proyectista tiene que definir. ¿Cuál es mi hipótesis de cálculo, de diseño? ¿Qué consideraciones voy a tener y qué estoy pretendiendo perseguir? Por tanto, no es que todas las losas cortas tengan que tener fibra. Yo podría diseñar una losa corta con un hormigón convencional
porque no quiero entrar en ese plano o en ese juego o con ese propósito. O si yo quiero, además de lograr la optimización geométrica, ganar un plus, hago el cálculo analítico, numérico, económico de incluir la proporción de fibra que se haga cargo de las tensiones que producto de esa reducción pudieran llegar a generarse, y el diseño pues va a quedar definido como tal. Ahora, la recomendación de nosotros cuando ya se llegan a espesores muy delgados, y estoy hablando de muy delgados, es 8, 10 centímetros como tal, probablemente es que ese hormigón yo lo especificaría siempre con fibra, ¿sí? Pero en los otros, pues ya es una decisión del proyectista. El proyecto que yo les mostraba el día de ayer de 23 centímetros incluía fibra. Y incluía fibra porque estábamos bajando de 30 y tantos centímetros de espesor a algunos centímetros por la vía de la reducción geométrica, más tener el hecho de estar más que potenciando las posibilidades de funcionamiento y de operación de ese hormigón con la inclusión de la fibra. Y esto es lo que ustedes encontrarían. Un hormigón en donde claramente pues vemos las fracciones de las fibras que entran a tener un entramado y una posición aleatoria en todas ellas. Ahora, la gracia es dosificar la suficiente cantidad de fibra que quede distribuida sobre toda la masa de hormigón y que ayude a obviamente absorber las distintas tensiones que se podrían dar en distintas direcciones. Cuando me preguntan, ¿las fibras de qué material tendrían que ser? Bueno, no hay ninguna restricción a que se puedan utilizar fibras de distintos materiales. Lo que hay que garantizar es que la dosis que usted finalmente utilice responda al objetivo que se especificó. ¿Y cuál es el objetivo? Que esa fibra empiece a trabajar una vez ya el hormigón no lo está haciendo en la parte de haber llegado al módulo de ruptura. Por tanto, lo que nosotros hacemos es especificar la resistencia residual que tiene que pasar a absorber esta fibra a partir del momento en que ya hay una ruptura y un dejar de funcionar en la fracción que puede absorber de tensión el hormigón, y que ya obviamente se excede y que por ende la fibra va a tener que trabajar. ¿Y por qué residual? Porque sabemos que en ese momento las tensiones podrían generar un nivel de deformación y la fibra puede tener una tolerancia en esa deformación hasta llegar a un límite en donde ella también podría llegar a colapsarse o llegar a eventualmente tener una deformación inaceptable para nosotros y no estaría cumpliendo la función de cosernos o contenernos la fisura. Por tanto, lo que normalmente hacemos es pensar que la tensión que vamos a tratar de contener en resistencia residual anda del orden de 1 megapascal a 2 megapascales, ¿sí? Obviamente, como mencionaba ayer, pues tener más fibra pues va a entregarnos por consecuencia una mayor resistencia residual. Entonces dicen, no, pues echémosle toda la fibra del mundo para que pues quedemos cubiertos en salud. Pero cuando ya empezamos a exceder los límites de la cantidad de fibra, pues en el balance económico quizás ya deja de ser atractivo incluirla. Entonces hay que también hacer el análisis de por dónde anda la dosis de fibra y el material de esa fibra o el proveedor de la fibra que nos garantice el propósito técnico y un buen precio. Entonces hay que analizar eso. Y el mercado, digamos que se ha ido acomodando a eso. Por tanto, si el día de mañana va especificado con fibra sintética o con fibra metálica o fibra de otro tipo, pues el requisito tiene que ser el mismo. A mí cúmpleme la resistencia residual y ese es tu objetivo y ese es tu propósito. Y hazlo a un precio que me haga atractivo el hacer el balance económico de todo el conjunto. Y ese es el espíritu, digamos, de la situación. Ahora, a mí esta gráfica me gusta mostrarla muchísimo en mis conferencias, sobre todo las conferencias que van más allá del diseño y la construcción de pavimentos, sino pensando en el ciclo de vida y pensando en la gestión de lo que yo estoy tratando de construir. Y siempre he hablado de que uno tiene que acomodarse a una realidad y es la siguiente. Todos los proyectos de pavimentación manejan esta regla en la cual si yo tengo aquí el estándar especificado, pues tengo asociados unos costos. Hay cosas bastante evidentes. Si yo quiero un más alto estándar, en inversión inicial, pues tengo que estar dispuesto a pagar una mayor cantidad de dinero, ¿sí? Cualquier producto, cualquier servicio
en donde usted quiera un mejor estándar, la inversión inicial va a ser mucho más alta, ¿sí? Usted quiere construir una casa, los materiales por los cuales va a decidir hacerlo, pues le va a llevar a los de más alto estándar a tener que pagar un poco más por ellos y así sucesivamente con distintas aplicaciones. Pero lo importante aquí es entender que ni el más bajo ni el más alto quizás sea la decisión definitiva o más conveniente en todos los casos. Y les voy a explicar por qué. Porque en realidad cuando usted opta por un estándar, queda casado. Hay un matrimonio automático con lo que va a suceder de ahí en adelante. Y es que probablemente si usted optó por un bajo estándar, lo más seguro es que eso dure muy poco, ¿sí? Y haya que pensar en mantenerlo o inclusive reponerlo constantemente. Por tanto, el costo de mantenimiento y el costo que como efecto va a tener sobre los usuarios, pues va a ser muy alto. En contraposición, entre más alta sea la inversión que usted estuvo dispuesto a pagar porque estaba apostando por un más alto estándar, debería tener en consecuencia un reflejo en que su apuesta es que haya un menor costo de mantenimiento, una menor probabilidad de tener que hacer una reposición o al menos no tan frecuentemente, y el usuario tendría un menor efecto o una menor pérdida por esa decisión. Entonces alguien dice, no, pues entonces si esto es tan bueno, pues deberíamos apostar a un alto estándar. Pero la verdad es que no es así. La verdad es que la decisión correcta de cuál es el estándar que yo debería utilizar está dada por sumar esas dos curvas y llegar al costo total y en el costo total encontrar el óptimo. Por tanto, los proyectos nosotros deberíamos calcularlos en función del estándar que correspondería a la aplicación donde vamos a estar trabajando. No es ni la más baja, no es ni la más alta. Por tanto, hay una economía que viene asociada ahí y es que dependiendo de mis necesidades, ¿sí? Si yo estoy hablando de un proyecto en donde no puedo darme derecho a la falla, donde yo tengo que garantizar una alta confiabilidad, probablemente apueste por un alto estándar, ¿sí? De ahí que lo que explicábamos Diego, Calo y yo ayer con los corredores de vías troncales para tránsito de buses, que no pueden estar constantemente manteniéndolo, sino que la apuesta es de larga duración, pues probablemente ahí uno pone estructuras muy robustas de un alto estándar y está dispuesto a pagar el costo inicial de ellas. Pero en otras probablemente uno puede hacer algunos sacrificios y acomodarse e ir acoplando al estándar que yo estoy dispuesto a pagar. Por tanto, la idea es que yo identifique en qué lugar del espectro estoy con mi necesidad y no necesariamente yo voy a tener que poner el más alto estándar siempre. Aplicado esto al hormigón, es donde empezamos a acercar el hormigón a otros nichos y a otros mercados en donde simplemente la operación normal y el paradigma estaba en que el hormigón solamente tiene que estar en esa franja de estructuras que van respondiendo a un alto estándar, pero también a un alto costo. Y el paradigma que hemos tratado de acercar a ustedes es que hay otros lugares donde no necesariamente necesitamos tan alto estándar y podríamos tener una estructura que competitiva en costo se acomode a mis necesidades. Pero ojo, aquí es muy importante no confundir dos palabras. Una cosa es el estándar y otra cosa es la calidad. Porque que yo tenga un bajo estándar no quiere decir que sea de mala calidad, sino que el estándar se acopla al funcionamiento y a lo que yo necesito como propósito general. Por tanto, el hecho de que yo esté reduciendo espesores no quiere decir que lo haga de mala calidad, sino que lo estoy acercando a la necesidad de lo que finalmente voy a usar y de lo que yo voy a trabajar. Por tanto, dependiendo mi enfermedad o mi problema, va a un remedio o va a un costo que estoy dispuesto a pagar. Y esta curva no necesariamente va a ser siempre igual. Por tanto, las vialidades deberían analizar todo el espectro de soluciones y decir, ¿sabe qué? Para el estándar que yo quiero tener, esta es la que mejor se acomoda. Y es ahí la decisión que nosotros deberíamos estar haciendo hoy. Y no simplemente decir, oiga, esta es la que menos costo me implica hoy, ¿sí? ¿Por qué? No, es el estándar que yo quiera establecer,
lo que estoy dispuesto a pagar, lo que yo estoy dispuesto a querer en mi proyecto o en mi necesidad. Y usted, deme una solución que se adapte a tener la mejor condición y que usted me demuestre que usted está en el óptimo para los costos que me hagan competitivo. Y ahí es donde nosotros hemos tratado de situarnos con distintas situaciones. Y bajo esa reflexión fue que nació este concepto de los ultradelgados de hormigón. Los ultradelgados de hormigón apuntaban a vías de muy bajo tránsito, muy bajo tránsito. Y en ellas, básicamente, pues nosotros empezamos a reflexionar, oiga, necesitamos este espesor de estructura para una vía en donde va a haber muy poco tránsito, van a ser muy poco solicitadas, donde en realidad no necesitamos que la losa esté inmaculada durante todo su periodo de servicio, sino que pudiera eventualmente tener o admitir cierto nivel de fisuramiento y seguir siendo igualmente funcional y estructuralmente competente en toda su vida útil. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos simplificar para poder aproximarnos? Pero y de igual manera estar dando un estándar bueno y una calidad buena. Entonces encontramos que para ciertas aplicaciones podríamos pensar en que la subbase no está presente, que nosotros podíamos reducir los espesores, que íbamos a incluir fibras y que teníamos una solución que acercaba la tecnología del hormigón a vías donde antes era impensado. Entonces, en ese sentido, pues les cuento una historia. Esta misma charla yo se la di al director del Laboratorio Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y él me dijo, me gusta su idea y en mente tengo un camino donde podemos ir a hacer su aplicación. ¿Vamos a visitarlo? Y yo fui con él en junio del 2013 a esta carretera, en un día donde se lo llovió todo. Miren el nivel de los charcos, miren toda la situación. Y me dijo, Mauricio, este es el desafío. Pruébame que tu solución funciona. Entonces yo le dije, por supuesto, vamos a construirlo. En septiembre materializamos un pavimento. Y a partir de octubre del año 2013 y sucesivamente todos los octubres voy hasta allá y tomo una fotografía. Bueno, esta fue la del primer año, les podría mostrar la de octubre del 2015, octubre del 2016, octubre del 2017, octubre del 2018 y la foto es exactamente igual. Pero lo que quiero mostrarles es que esta vía, este era el estándar, esto era lo que percibían los usuarios. La gente transitaba por este camino, entre charcos, con todo lo que eso implica. Y nosotros llevamos a este estándar ese camino. Ahora, si ustedes me dicen que esto tiene que estar incólume, inmaculado, sin una fisura, sin una grieta, yo les digo, son realmente muy exagerados porque estamos cambiando barro, polvo, tierra por una estructura competitiva. ¿Y cuánto tiene esto? Tiene 12 centímetros y está apoyado sobre ese terreno que lo único que hicimos fue reperfilarlo. Por tanto, es ahí donde estábamos apuntando, ¿sí? Es más, ¿cómo sería tan buena la solución que creció el pasto, salieron las flores? O sea, ¿qué más queremos? Bueno, no, entonces, desde el punto de vista en general que les estoy planteando, es que tenemos unos paradigmas frente a dónde puede estar y dónde no puede estar una determinada materialidad. Y lo que tenemos que hacer es cómo adaptamos la tecnología para que se acerque a tenerla en las soluciones que son cada uno de nuestros problemas. Ahora, yo podría decirles esto a nivel urbano también. Oiga, hay calles en donde necesitamos construirle un pavimento como para una troncal donde no van a pasar esos tránsitos, donde no vamos a tener esa solicitación. ¿No será que esos barrios que le hemos puesto un pavimento muy poco robusto en el tiempo y que la señora Juanita, como le digo yo, la vecina, al cabo de cierto tiempo ve con frustración cómo se le deteriora su calle producto de la escasa durabilidad que va a tener en el tiempo? Podemos apostar por una estructura razonable que obviamente tenga las competencias y las ventajas de un hormigón y que le dé una durabilidad y una mayor permanencia en el tiempo. Este camino yo simplemente espero que pasen los años y pasen los años y pasen los años y veamos cuánto va a durar. Fue construido con unas suposiciones de cálculo y lo calculamos,
pero tampoco estábamos apuntando a decirle, este es un diseño a 20 años. Nunca dijimos eso. Y estamos esperando, capaz que se cumplen los 20 años y ahí va a estar. ¿Tiene fisuras? Sí, tiene fisuras. ¿Pero usted a 60 kilómetros por hora las notaría? No, no son imperceptibles. Funcionalmente está muy bien. El nivel de IRI, bastante bien. Entonces, hay unas prestaciones bien interesantes en este tipo de soluciones. Ahora, ya sabiendo qué es lo que fue nuestro punto de partida, los problemas que estamos enfrentando en términos de cálculo estructural y funcional, las posibilidades de variación en lo que podríamos diseñar desde estructuras muy robustas a estructuras más livianas, tenemos un amplio espectro. La pregunta es, ¿y cómo las dimensionamos? Bueno, para eso existe una herramienta. La herramienta es el OptiPay. El OptiPay es, digamos, un derivado de toda la metodología mecanicista, en donde obviamente hay unos postulados que se hacen cargo de lo que yo explicaba al principio. ¿Qué pasa si las losas se alabean? ¿Qué pasa si tengo un comportamiento de unas repeticiones de carga? ¿Qué pasa si tengo toda una serie de situaciones definidas por el contexto, el clima y la situación que estoy tratando de evidentemente analizar? Y ese software pues tiene un set de elementos que me va haciendo las preguntas de rigor. Cuénteme, su proyecto, ¿qué características tiene? Y empieza él a llenar la información a través de unas ventanas en las cuales él captura esos insumos de información y define un perfil de proyecto. Y él lo que hace básicamente es, con esa información, hacer un ciclo de iteraciones y repetir todo lo que se presume va a ser el comportamiento de esa vida útil del pavimento como tal, en donde va simulando todas las situaciones de variación de la forma de la losa, de los ejes que están pasando, de cuáles podrían llegar a acumular un cierto nivel de daño y cuáles no, y hace todo ese proceso iterativo y me genera un output en donde yo puedo analizar la evolución del agrietamiento, la evolución del escalonamiento, el comportamiento en transferencia de carga, y yo puedo tomar decisiones sobre qué hacer. O puedo derechamente decirle, ¿sabe qué? Para estas circunstancias, dígame cuál es el espesor que me recomendaría usted y que me cumpla con estos requisitos en términos de no exceder ciertos umbrales establecidos por mí como condición inaceptable para el funcionamiento y vida útil estimada en X número de años o X repeticiones de cargas. El programa tiene dos formas de trabajar. Puede hacerlo en los métodos convencionales que normalmente la mayoría maneja, que son los ejes equivalentes, pero yo también podría colocarle un set de, digamos, de distribuciones de cargas, ¿sí? Que pudiera llegar a representar una condición característica como tal, ¿sí? Un espectro de cargas. ¿Sí le dicen espectro aquí? No sé cómo le dicen en Brasil. Pero bajo estas circunstancias, pues antes de arrancar con la explicación del OptiPay, yo quisiera contarles lo que tiene y lo que no tiene, lo que considera y lo que no considera. Y para ello, pues este cuadro sinóptico, pues trata de explicarles en esencia lo que ya les explicó muy bien Diego, pero que yo quiero hacer énfasis en lo que tiene que ver la faceta del OptiPay. Lo primero de ello es que vamos a comparar 4 procedimientos: ASTO 93, PCA 86 o StripPay, MPDG, la guía 2008 y el OptiPay. ¿Y en qué ámbitos? Tipo, tamaño de losa, consideración de alabeo de construcción, tipos de agrietamiento, desde abajo, desde arriba, transversal, longitudinal, de esquina, escalonamiento y calidad de rodado. Si ustedes diseñaran por ASTO 93, lo que se encontrarían es que obviamente el tamaño de la losa no está dentro de las consideraciones de cálculo. Usted sabe que no hay consideración del alabeo de construcción porque él supone que las losas siempre son planas, lo cual no es correcto. En cuanto al agrietamiento, pues él no considera el agrietamiento que baja desde abajo o desde arriba, porque si la losa no la considera alabeada, pues mucho menos el de dónde vienen o de dónde pueden provenir las grietas. Por tanto, el agrietamiento en general no es un tema que considere ASTO 93, el escalonamiento tampoco, y solamente se fija en lo funcional, es decir, el PSI, o traducido en términos de IRI, pues es lo que finalmente importa.
bajo ese precepto hemos diseñado por muchos años. Y evidentemente esto se va por el lado de la seguridad y con unos factores que hacen que yo termine sobrediseñando la inmensa mayoría de las estructuras. Ahora, en muchos casos puede que eso sea lo que yo necesite, pero lo estoy haciendo con un método que por consecuencia me lleva a ese número. Y conscientes de todo eso, pues otras facetas del conocimiento, como le explicaba bien Diego, pues empezaron a desarrollar modelos que acercaran un poco más a entender lo que estaba pasando como fenómeno y a que el número que yo llegara como resultado, pues me diera a mí un mejor diseño o una estructura que representara lo que yo quería en realidad. Ahora, siempre me preguntan, entonces, si yo diseño por esto, entonces yo estoy como curado en salud y tengo todo ese factor de seguridad y la diferencia es de tantos centímetros. Como les mostró Diego, depende. A pesar de que PSA pueda ser muy constante, pues la variación que yo pueda tener en esto me puede acercar o alejar de la brecha que hay entre los 2 metros. Entonces no puedo asumir que siempre hay una diferencia o que esa brecha va a ser siempre igual. Entonces hay que tener cuidado en ese análisis. Obviamente, pues el PSA ya deja de ser empírico y pasa a ser empírico mecanicista. Empieza a considerar algunas cosas. Por ejemplo, en el escalonamiento ya considera la erosión, o sea, tiene una verificación que llamamos verificación por erosión, que se hace cargo del escalonamiento mejor. Algunos tipos de agrietamiento los incorpora, pero hay otros que todavía quedan ajenos a nuestro análisis de comportamiento. No tiene nada que ver con la funcionalidad como si esto la requiere. Y obviamente, pues, algunos han diseñado y consideran esto pertinente hacerlo por este método. MPDG, que es la evolución del ASTO 93, pues es un método empírico mecanicista en donde, primero, el tamaño de la losa sí importa, donde el alabeo ya lo considera. De hecho, parte del diseño considera unos gradientes que hay que tener en cuenta para las distintas condiciones de estados de esfuerzo que yo pueda llegar a tener en el diseño. Obviamente, pues trata de cubrir los dos escenarios de origen y proveniencia de las distintas diretas, no se hace cargo de los temas longitudinales y de esquina y obviamente pues sí tienen una consideración de escalonamiento que no es del todo mecanicista si lo miramos con rigor y obviamente considera la parte funcional. En ese mismo teatro de acción, pues OptiPape pues debería ser una copia fiel de lo que está aquí, porque finalmente es el subconjunto de un método mecanicista, de hecho su origen parte de ello. La única diferencia que ustedes podrían encontrar es que en el OptiPape pues se incluyeron elementos en el cálculo y en el análisis que sí se hacen cargo del concepto longitudinal y del concepto de esquina, que eso pues lo hace, digamos, interesante también a la hora de cierto tipo de proyectos donde uno sabe que pueden ser vulnerables a ese tipo de problemas. Entonces, por ahí tenemos la ventaja del OptiPape. ¿Y cómo se trabaja OptiPape? Pues básicamente usted tiene la opción de dimensionar las losas de tal manera que solo una rueda o set de ruedas se apoyen en cada una de las losas a la vez, que es nuestra hipótesis de cálculo. Calcular el daño por fatiga producido en los puntos críticos de la losa y determinar el espesor correspondiente considerando las condiciones de suelo, alabeo, tráfico y otras condiciones relevantes. Dentro de las cosas interesantes que maneja el OptiPape es que obviamente pues él tiene todo su set de iteraciones, pero también le hace preguntas y consultas a usted de cómo es que se supone que usted va a trabajar. Y obviamente pues considera algunas cosas que de partida sabe que constructivamente son su condición de entorno o su condición de funcionamiento. Es decir, la losa corta fue pensada para un corte delgado, sin sello, en donde la transferencia de carga no se iba a hacer por barra, sino mecánicamente por fricción. Por tanto, todo eso ya el programa implícitamente lo sabe y está seteado internamente para tener en consideración esas restricciones. Y desde ese punto de vista, digamos que el usuario ya va avanzando y se va acercando a lo que eso tiene. El software también reconoce el hecho de que su diseño pudiera eventualmente considerar o integrar las fibras. Por tanto, el método incluye la posibilidad de diseñar con o sin fibras según usted lo haya determinado.
Y aparte de eso, pues también el método tiene una cosa muy interesante y es que dependiendo del país donde se trabaje, el concepto de la resistencia residual, a ver, la resistencia residual siempre es la misma, pero el método o ensayo de laboratorio para deducirlo o lograrlo, pues en cada país podría ser diferente. De hecho, hay métodos en donde la forma como se ensaya la vigueta, ¿sí? Varía según si se le genera una muesca en la parte inferior que induzca la grieta o no se genere esa fractura en la vigueta, y el resultado del ensayo es totalmente distinto. Por tanto, el software también está seteado para que, dependiendo el método de ensayo de la resistencia residual, pues sea consistente con los valores que usted está especificando en su cálculo y en su análisis. También es muy importante para el programa saber la distancia que usted va a tener del borde y el nivel de confinamiento. Por tanto, en los cálculos y en los análisis, según usted le haya dicho, si va a tener solera, si va a tener una separación desde el borde, si va a tener un sobreancho, pues lo considera para que cuando él haga las solicitaciones, él en sus set internos sepa por dónde tiene que simular las pasadas de carga y la distancia a las juntas longitudinales principalmente. Lo otro que también se hace cargo el programa es básicamente de entender cómo es la interfaz entre lo que es pavimento y la base, cuál es la fricción que se va a generar entre las dos capas, y eso es muy importante. Este no es un curso de OptiPay, pero voy a tratar de mostrarle la herramienta para que ustedes se imaginen cómo sería una secuencia de trabajar en la herramienta, que es, entre otras cosas, muy amigable, muy fácil de manejar, pero no por ello hay que tener bien presente que hay que ser muy responsable en su uso, porque no es solamente meter datos por meterlos, sino que yo tengo que hacer una analítica de lo que explicaba Diego. Es decir, si yo estoy dimensionando un proyecto, no es solamente llegar al espesor, es tener asociada la especificación de lo que yo voy a construir y de cómo yo voy a ejecutar, inclusive hasta de la tecnología que voy a usar para que el diseño sea consecuente con todo ello. Claro, yo tengo una definición de proyecto en donde él me hace las preguntas tradicionales como velocidad, vida de diseño, largo de la losa, espesor de la losa, si es que yo quiero definir un espesor y ver una respuesta, o decirle al programa, calcúleme el espesor para esta respuesta que yo estoy esperando. El tipo de borde, si la losa va a tener un borde libre o si va a estar confinado, si va a tener sobreancho la losa exterior. Entiendan que en una pista vamos a tener siempre dos losas como mínimo. Barras de transferencia de carga. En general, esto está pensado para que no las tenga, pero podría uno eventualmente considerarlas como tal. Lo que pasa es que probablemente ustedes van a llegar a un valor de un comportamiento muy atractivo, pero que cuando lo llevan a la parte económica quizás no les cierre el proyecto. Interfaz de pavimento y base. Fundamentalmente, el programa hoy por hoy está pensado para que esa interfaz genere una hipótesis de no adherencia. Entonces, sea una capa granular, estabilizada o asfáltica, lo que se supone es que no hay adherencia en la hipótesis de cálculo. No obstante, puede darse el caso que el hormigón como material se adhiera, pero en la suposición de diseño se supone que no hay adherencia, y esa es la hipótesis y como modela el programa, bajo la condición de no adherencia. En cuanto al IRI, la idea es que básicamente uno establezca hacia qué IRI estoy apuntando como condición inicial en mi cálculo y en mi diseño, para que a partir de ese IRI él vaya definiendo la progresión de evolución tanto funcional como estructural en otros parámetros a partir de ese IRI inicial. Y yo puedo definir umbrales máximos asociados a el porcentaje de losas agrietadas que quiero permitir al cabo de 20 años de diseño, en este caso, o de la vida de diseño que haya establecido, con un nivel de confiabilidad que les estaba explicando pues bien Diego, que representa. Entonces yo puedo jugar con confiabilidades según la importancia relativa del proyecto,
en términos de la tolerancia que voy a permitirme o no. Entonces Diego decía, bueno, 95 si estoy hablando de un proyecto que es de alto estándar y en donde no me puedo dar el lujo de ciertas cosas, o relajarlo si estoy hablando de una potencial aplicación de bajo tránsito y podía uno manejar con fiabilidades más bajas. IRI y escalonamiento promedio. Umbrales en los cuales si yo le estoy pidiendo al programa que calcule el espesor, él chequea que los va a cumplir a lo largo de todo el periodo de vida útil. O si no, simplemente si yo establezco el espesor como condición de partida, él me dice, mire, en determinado año usted logró estas condiciones. ¿Ok? Desde ese punto de vista, lo que viene a continuación, y me perdonan si las letras son muy chicas, pero yo les voy a contar de qué se trata, pues hay que setear temas asociados al diseño. Y como les decía, nosotros estamos frente a una condición o de ejes equivalentes o de tasas de crecimiento que va a ser la forma como yo voy a calcular y proyectar mis tránsitos, o en vez de ejes equivalentes yo puedo entrar por una clasificación de espectros de carga, en donde puedo colocar la propia o las que maneja la Federal Highway Administration como estándar y decir, me voy a parecer a esta distribución de vehículos y por ende los ejes podrían estar en esta condición, simúleme ese estado de solicitaciones. Si usted va por el lado de los ejes equivalentes, pues tiene que decir cuántos millones o miles va a definir como estándar y tiene que explicarle al programa cuál va a ser la distribución lateral del tránsito en términos de la distancia de la huella referida a la distancia de la demarcación y a la distribución lateral de la misma. El espectro de carga, pues si usted lo tomó como estándar de diseño, pues va a tener que darle algunos otros valores para saber qué TMDA va a ser el de referencia y otros aspectos que le permitan hacer la distribución de solicitación por tránsito. También es necesario que usted le informe al programa en términos de tecnología de hormigón cuál es el hormigón que usted está suponiendo que va a ser el colocado. Por tanto, aquí es muy importante que se definan no solamente los atributos típicos de resistencia, sino que también usted se haga responsable de entender que hay otros aspectos que también es preciso determinar o definir. Por ejemplo, coeficientes de dilatación térmica, retracción de los hormigones, contenido de aire, relación agua-cemento, que son condiciones del tipo de hormigón que usted va a tener y de la rigidez y comportamiento y respuesta que yo voy a manejar en un momento dado. Y opcionalmente, si usted habilita o deshabilita las fibras, pues él tenerlo en consideración dentro del hormigón que va a estar siendo trabajado. Recuerden que este es un concepto mecanicista y que por ende las solicitaciones, los alabeos y todos los fenómenos van en relación a las características que tenga este material que estamos utilizando como estructura de soporte. Además, pues usted tiene que también contarle cuál es la plataforma de apoyo. Si va a ser una base granular, si va a ser una base estabilizada, si yo me voy a apoyar directamente sobre el suelo, si me voy a apoyar sobre una mezcla asfáltica, sobre una base tratada, ¿sobre qué voy a apoyarme? Puedo hacerlo a través de la definición de una única capa o de construir todo un perfil estratigráfico si es que yo lo conociera, en el cual pues puedo tener hasta 6 capas antes de llegar a un nivel de subrasante y usted poder llegar a hacer toda la distinción de distribuciones de esfuerzo de todo lo que es su plataforma, que no quiero llamarla suelo porque puede ser también lo que preexistente sea, si es que es un pavimento como tal. Y en ese mismo orden de ideas es importante que usted le defina cuál va a ser la resistencia a la degradación de las capas inferiores, cuál va a ser el coeficiente de fricción entre esa base y la losa, y cuál va a ser, en el caso de que sea un material granular, el porcentaje de finos que yo voy a estar manejando. Desde ese punto de vista, pues lo que me queda faltando es poner el contexto climatológico, en donde obviamente, pues para Chile esto está ultra desarrollado. Fuera de Chile, pues hay unos climas característicos con unos gradientes característicos, ¿sí? Y lo que usted tendría que, digamos, regionalizar sería información como definir cuál es el gradiente de construcción que va a manejar, la temperatura media en invierno, en verano, el tiempo de la temperatura de fraguado del hormigón, el número de años de días del año con precipitaciones y el índice de congelamiento si es que tuviera condiciones de ciclo de hielo y deshielo. Entonces, con esa información,
el programa ya estaría listo para que usted lo ponga a iterar, ¿sí? Y él empieza a hacer todo el ciclo de análisis con todo el setup que está completo ya a esta altura, en el cual pues usted le va a entregar un reporte visual en esta pantalla y obviamente tabular en unos reportes que son exportables. Pero lo interesante que tiene esto es que después le va a decir en los porcentajes dónde están las mayores tensiones, cosa que usted pueda, según la configuración que definió, identificar cuál es el punto más crítico de diseño. Y en función del punto más crítico de diseño, uno empezará a jugar con qué parámetro cambia para tratar de relajar las tensiones en el sitio que le molesta en el zapato. De modo tal de que pues yo podría entrar a corregir quizás la longitud, quizás el hormigón, quizás algo, para que en definitiva yo pueda cumplir con los umbrales que establecí como condición de diseño. El programa pues obviamente también, aparte de los resultados tabulares, entrega unos gráficos que sirven bastante en términos de poder ver la evolución como modelo de deterioro en términos del agrietamiento, en términos del IRI, y le va mostrando pues también la distinción de cada uno de ellos. Es decir, por ejemplo, en el caso del agrietamiento, le podría graficar si hay agrietamiento transversal, longitudinal, de esquina o total, y cómo están respecto al umbral que usted está manejando para el nivel de confianza que usted haya establecido para ellos. Eso en cuanto al diseño con OptiPape. En aplicaciones, pues evidentemente, les reitero, pues nosotros estamos pensando evolucionar en tener un amplio espectro de soluciones. Ninguna de ellas es sustitutiva. Cada una de ellas pretende ser solución de nicho, donde yo estoy apuntando, estas tendrán una aplicación, estas tienen otra aplicación, estas tienen otra aplicación, y lo que yo amplié fue el espectro de presencia del hormigón en distintas soluciones de ingeniería que yo vaya a necesitar. En el caso de los ultradelgados, pues hay un artículo muy bonito en nuestra revista del ICH que ustedes pueden consultar, donde les muestra muchos detalles de casos y experiencias de la solución de los ultradelgados, es decir, de la última que estábamos viendo acá, que está bien interesante y bien documentada. Y en esta yo quiero hacerles un comentario que es bien especial. Hoy por hoy, el mayor argumento para levantar la idea de los ultradelgados es competir contra lo que nosotros estamos efectivamente reemplazando, que son los dobles tratamientos superficiales, en donde económicamente nuestra competencia lo que coloca es una subbase, una imprimación y un doble tratamiento superficial. O sea, todo este paquete tiene un costo ya conocido en el mercado, y esa era nuestra condición de borde, en la cual nosotros teníamos que buscar una tecnología capaz de que con esta estructura entráramos a competir. En muchos lugares de Chile yo puedo competir en costo, en otros no tanto por distintas razones. Pero lo interesante no es eso, es que la competencia, hay que recordar de que las vías de bajo tránsito normalmente se establecen de bajo tránsito por el volumen que ellas las hace circular. Entonces alguien le pregunta a usted, para usted, ¿qué es un bajo tránsito? Usted le dice 300 vehículos diarios. Yo le digo, ¿pero 300 qué? ¿Automóviles o camiones? Porque bajo ese espíritu puede que nosotros estemos un delta por encima en términos de costo, pero créanme que en comportamiento vamos a estar mucho mejor preparados para absorber un tránsito mucho más rico en camiones, mucho más rico en desarrollo como tal. Y es ahí donde está la diferencia. La diferencia no es que el DTS no dure o sea malo, no lo es. El problema es que si eventualmente por la colocación de esta capa tenemos un tránsito atraído de tráfico pesado, esto puede que no dure y puede haber sido muy barato, pero no es la solución en definitiva. Y es ahí donde nosotros estamos tratando de llegar. Por tanto, económicamente hacemos la comparación en términos de costos iniciales, en términos de costo de ciclo de vida, pero también en términos de la solicitación y el comportamiento que van a tener en desempeño. Y las curvas de OptiPay que ustedes están viendo les ayudan mucho para tener esa proyección de cumplimiento y funcionamiento. Para el ministerio se desarrollaron unas cartillas de cálculo con las cuales pues pudimos simplificarles la estructura, cosa que pudieran hacer prediseños en caso de que no tuvieran el OptiPay. Entonces nosotros teníamos unas cartillas donde le decíamos, bueno, pero ¿usted qué tiene? Y le teníamos un número para que él pudiera hacer un prediseño y un precálculo y empezar a socializar el proyecto. Sobre todo porque en las primeras etapas de cambio, si la tecnología todavía no está asumida, pues
digamos que no tiene la motivación a meterse a aprender OptiPay y hacer el cálculo, pero sí puede tener la motivación a que con este seteo entro y tengo un prediseño como tal. Ese prediseño está de todos modos con unos factores de seguridad para que después, si yo quiero sacarle punta al lápiz, pueda optimizar el sistema como tal. Entonces, desde ese punto de vista, pues tenemos pavimentos delgados de hormigón con fibra sobre la plataforma existente, y si la plataforma existente no llegara a ser buena, pues no va a ser buena para ninguno de los dos, ni para el DTS ni para nosotros, pues hay también unas cartillas colocando base granular si es que fuera el caso, pero el concepto está apuntando para acá. En el caso de los white topping, lo que quisiera mencionar es que, pues, según esta guía, lo recomendable es que para el caso de los no adheridos se utilice OptiPay para diseñarlos, ya que pues tiene una ventaja y es lo que se trabaja. Entonces los adheridos se diseñan normalmente por métodos del ACPA y los no adheridos pues se pueden diseñar perfectamente con el método de OptiPay. Obviamente, pues, ¿dónde está la diferencia? En el módulo que yo les mostraba de la plataforma, en donde en vez de decir que tengo una base granular, pues tengo que definir las características de las capas asfálticas o inclusive de las capas de separación, que no necesariamente tienen que ser materiales, sino que materiales tradicionales que tengan un espesor, sino que podrían ser inclusive hasta un geotextil como capa separadora. Y eso también lo puedo hacer, digamos, en el diseño. Los invito a que vean estos documentos porque hay mucha información acerca de lo que se está especificando y definiendo en términos de comportamiento de los ultradelgados o de los white topping en los Estados Unidos y la incorporación de las fibras en cada uno de ellos. Como invitación, pues bueno, así como en Chile manejamos el programa de pavimentos participativos y pues, estamos tratando de introducir más soluciones de hormigón en este tipo de pavimentos, ustedes en el contexto urbano deberían tratar de aprovechar las posibilidades y ventajas de lo que les he estado comentando para tratar de introducirlo en las distintas vialidades urbanas, inclusive en las que probablemente nunca se suele contemplar el hormigón por términos de costo. Como conclusiones yo les diría, se recomienda establecer una estrategia de aplicación específica para Brasil que permita asegurar la adopción de tecnologías de hormigón para pavimentos con contextos urbanos. Los pavimentos de losas cortas, pues ultradelgados con fibra, sobre capas de hormigón, white topping, son perfectamente aplicables en el contexto urbano, especialmente sabiendo que van a estar confinados. Por tanto, tienen una ganancia por encima de los interurbanos en términos de su contención lateral y de la distancia desde el borde que por circulación normal tienen los vehículos. Se debe generar una masa crítica de consultores y contratistas que entiendan la práctica relacionada con todo lo que se está explicando. Y eso es un trabajo que yo siempre digo con mucha convicción, hay que capacitar, capacitar y capacitar. Ya, perfecto. Entonces, ¿paramos? Ok, listo. Muchas gracias.